David, bienvenido. Buenas tardes allá en Bélgica y te agradecemos que nos acompañes el día de hoy con esta temática tan importante para nosotros. No, pues muchas gracias por esa bienvenida, Juan Carlos. Yo muy contento de estar aquí hoy. Y empecemos. Bueno, yo voy a saltarme un poco la introducción de mí mismo porque ya creo que Juan Carlos hizo una introducción suficientemente buena de quién soy yo. Así que voy a empezar más bien la conferencia haciéndoles una pregunta. Y es saber un poco si durante la última semana le han pedido ayuda a un chatbot para entender algo que no entiendan. Me pueden escribir, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono un momento y decir sí, no, más o menos. Me pueden mandar algún mensaje o algo para hacerlo un poco más interactivo. Ok, por ahí veo una mano levantada. Bueno, pues les hago esa pregunta porque Anthropic, que es una de las compañías que está detrás de estos modelos largos de lenguaje que hoy en día se han vuelto tan popular, sacó un reporte tratando de agrupar dentro de las tareas económicas, pues aquellas preguntas o tareas que los usuarios le hacen al modelo. Este modelo es muy popular en programación y entonces es interesante un poco ver ese reporte porque nos muestra que efectivamente la mayor parte de tareas y de preguntas que se le hace al modelo están relacionados con ciencias de computación, para el desarrollo de software y demás, que está relacionado también con las artes y, y en general los medios, ¿no? Un poco como para crear piezas publicitarias, para apoyar cosas relacionadas con marketing y estrategias comerciales, pero como algo sorpresivo, en el tercer lugar están tareas que están relacionadas con el diseño de materiales educativos. Y esto es importante porque da pistas un poco para lo que vamos a hablar después. Me gustaría hacerles otra pregunta y es que pudieran contarme un poquito qué porcentaje de estudiantes en las universidades ustedes creen que usan inteligencia artificial para sus actividades académicas. Y la cosa es que, ya, ok, pero es que no veo el chat, ¿no? Pero si alguien puede leerme, si alguien tiene alguna respuesta en el chat, sería genial. Yo te voy leyendo, David. Eso. Henry dice 85%, Adrián Quinter dice 85%, Juan Carlos habla del 80%, Enrique Cabrera dice que el 100%. Eh, Pues a mí me gusta mucho que estén dentro de ese porcentaje porque algunas encuestas, de hecho, están empezando a revelar eso justamente. Y yo estaría más a pensar que es tal vez el 100% de los estudiantes que hoy en día han utilizado inteligencia artificial. Algunos de nosotros nos da vergüenza aceptar que lo hemos utilizado como estudiantes, pero creo que hoy en día es casi un hecho que tenemos que dar por sentado de que los estudiantes están utilizando algún tipo de interacción con algún chatbot en cosas que están relacionadas con su proceso educativo. Y es curioso también pensar un poquito en la frecuencia con la que ellos lo usan, ¿no? Que puede llegar a ser más bien semanal o diaria, más de lo que nosotros pensamos, más de lo que podría ser, por ejemplo, prepararse para los exámenes a final del término. Ah, y la pregunta que sigue es, pues, ¿para qué están utilizándolo, no? Y un poco como que algunas de estas encuestas, y es particular la encuesta del Digital Education Council, pues empieza a revelar que lo están usando para buscar información, para corregir, la gramática de algunas frases de lo que escriben, para resumir algunos documentos, para parafrasear documentos, y pues para crear como el primer draft de ciertas cosas que los estudiantes van a hacer, ¿no? Y el tema es que cuando uno empieza a profundizar un poquito más en esta encuesta que hicieron el año pasado, pues uno empieza a darse cuenta que los estudiantes parecen no tener la impresión de que tienen las suficientes habilidades de inteligencia artificial. Es decir, los estudiantes piensan que no tienen las suficientes habilidades de inteligencia artificial, el conocimiento necesario para integrarlo dentro de la forma en la que ellos están, pues, aprendiendo sus conocimientos en educación superior. Y eso creo que es bastante importante porque nos va a dar más pauta del resto de las cosas que vamos a hablar, ¿no? En los minutos que siguen, ¿no? El 48% de los estudiantes también en esa encuesta pues no se sienten preparados para integrar
en el mundo laboral que está un poco permeado también por inteligencia artificial. Y eso es difícil, porque la verdad es que yo pensándolo bien, un poco como en la posición de sus estudiantes, pues también estoy en la misma posición. Antes de los 90 tal vez hablábamos de sistemas que eran basados en reglas, en condicionales, ¿no? Entonces le daba una indicación específica al software para que el software pudiera hacer algo muy específico en tipo de respuestas. Si haces esto, entonces haz lo otro. Y el problema es que en los últimos años la cantidad de métodos y la cantidad de herramientas que tenemos de inteligencia artificial ha crecido de forma abismal. Estamos hablando de métodos que están relacionados con el aprendizaje automático de máquinas, pero también el aprendizaje profundo, pero también inteligencia artificial generativa, que ha cogido todo el boom. Y la verdad es que incluso para las personas que son expertas en inteligencia artificial, yo creo que seguirle el paso a la cantidad de noticias y desarrollos que hay hoy en día, pues es bastante difícil. Y este es un poco el panorama antes de empezar a hablar justamente de inteligencia artificial en educación. Estudiantes utilizando chatbots para resolver preguntas, para buscar contenido, para resumir documentos, para escribirlos mejor. La dificultad de usar este tipo de herramientas, sentir que no estamos preparados para todo lo que se viene, y etcétera, ¿no? Y el tema es que la literatura académica ha propuesto que la inteligencia artificial puede tener un impacto en la educación, particularmente en 3 áreas, y yo me voy a enfocar un poco en resumir ese impacto en los siguientes minutos que me quedan de charla, ¿no? Entonces, el primero es el aprendizaje, un poco cómo los estudiantes utilizan este tipo de herramientas para aprender. El segundo, la enseñanza, más relacionado con la labor de los docentes. Y el tercero, relacionado con las instituciones educativas, tanto como instituciones, como puede ser una organización en términos de que, pues al final funcionan como una organización y desde allí tienen algunos procesos que seguir, pero también las instituciones y la influencia que hacen pues en el proceso del bienestar académico del estudiante, ¿no? Y sin más preámbulo, pues entremos un poco a evaluar esa parte del aprendizaje. Y es que está esperado que los sistemas de inteligencia artificial pues, permitan incrementar la eficiencia en el aprendizaje general y tener un impacto positivo en procesos cognitivos y no cognitivos del estudiante. Es decir, básicamente, que aprendan mejor y que logren completar los programas que ellos están cursando. Y eso puede ocurrir básicamente con dos aplicaciones muy puntuales. La primera son los sistemas inteligentes de tutoría. Y estos sistemas inteligentes de tutoría no son nuevos, no es que como que aparecen únicamente con ChatGPT, pero y en un punto eran en realidad sistemas de reglas en interacción con chatbots. Yo creo que todos hemos interactuado alguna vez con este tipo de chatbots, son tutores que responden en escenarios muy específicos. En el caso de los sistemas inteligentes de tutoría, en el caso de los chatbots que funcionan con reglas, son los típicos chatbots. Yo recuerdo mucho el chatbot de Bancolombia, en el que uno pone como un escenario muy específico y si uno tiene una pregunta, entonces va a la siguiente opción, etc. En el caso de los chatbots con funciones de tutorías, funcionan de una manera bastante similar cuando tienen reglas en su funcionamiento. Tenemos un escenario, por ejemplo, si yo le escribo al chatbot o el chatbot me escribe a mí como usuario, ¿cómo estás hoy? Y yo le respondo que estoy un poco como cansado, un poco no tan contento, pues el chatbot probablemente me mande un mensaje diciéndome, bueno, todo va a estar bien. Y si yo le digo que estoy bastante contento, pues el chatbot responde un poco con un GIF y haciéndome un chiste, ¿no? Y este tipo de chatbots tenían una aplicación muy importante antes del boom de la inteligencia artificial generativa. Y obviamente tenemos que hablar de los chatbots que son fundamentados en inteligencia artificial generativa, particularmente en aquellos que son fundamentados en modelos fundacionales. Y lo interesante de esos modelos fundacionales, que incluyen los modelos de lenguaje grandes, pues es que los podemos adaptar a que desempeñen funciones de tutoría muy específicas, ¿no? Podemos escoger diferentes tipos de data y adaptarlos a cumplir tareas muy específicas. Y en particular, una de las tareas que hacen estos modelos y que es pues muy relevante es pues, el hecho de que puedan responder preguntas y puedan brindarnos respuestas a las preguntas que nosotros le hacemos como usuarios. Y eso es lo que les permite un poco como tener esa interacción como tutores. Por ejemplo, un chatbot que puede ser adaptado a resolver ejercicios matemáticos y que puede explicar para los estudiantes los ejercicios matemáticos, ¿no?
Y esto es algo que estamos viendo también, un poco los mismos resultados de la encuesta que ya mostramos un poco, antes, pues revelan también que los estudiantes encuentran interesante que puedan utilizar los chatbots para funciones de tutoría, también para que les puedan ayudar a escribir, para que puedan personalizar mucho más el contenido educativo el que ellos están teniendo. Entonces, pues esa es una de las aplicaciones más importantes, son los sistemas inteligentes de tutoría que creo que van a aparecer mucho más seguido de lo que nosotros pensamos en el campo educativo, particularmente para los estudiantes. Y hay otra aplicación y es que pues la inteligencia artificial también tiene el potencial para mejorar el aprendizaje personalizado de los usuarios. ¿Y esto qué significa? Básicamente significa que podemos adaptar contenido educativo y que podemos hacer una retroalimentación casi personalizada a las características de los estudiantes. Y esto es loquísimo porque nos permite diseñar materiales educativos de acuerdo a los niveles de comprensión que tiene un estudiante sobre un tema, el nivel de experticia que el estudiante tiene frente a alguno de sus temas particulares, bueno, y diferentes aplicaciones, ¿no? También incluye los sistemas de recomendación, en donde podemos, por ejemplo, recomendar ejercicios en sistemas de aprendizaje que están integrados a páginas web, sugerir diferentes recursos, diseñar planes de estudio, incluso con el mismo ChatGPT, y que se pueden adaptar un poco a esas necesidades del estudiante. Y entonces eso abre otra pregunta, y es, si un chatbot funciona lo suficientemente bien, pues yo para qué necesito un profesor, ¿no? Y es importante que nos hagamos esta pregunta porque yo creo que empieza un poco a darnos pistas sobre los problemas y los desafíos que en realidad tenemos con este tipo de tecnologías y cómo integrarlos dentro del proceso educativo. Uno de los problemas y desafíos más comunes son las alucinaciones en los modelos largos de lenguaje. ¿Y a qué nos referimos con que alucinen? Básicamente es que algunas veces, y yo creo que a ustedes también les ha pasado cuando interactúan con ChatGPT, es que puede devolverles respuestas que suenan plausibles y que tienen un orden lógico muy bien estructurado, pero que en realidad son falsas o son erróneas, ¿no? Y eso puede pasar, por ejemplo, en errores en los hechos, en dar resultados sin sentido, en dar contenido falso, etcétera. Por ejemplo, si le preguntamos si un número es un número primo, 7457 es un número primo, pues el chatbot va a hacer todo un ejercicio de razonamiento que parece que sí ha logrado responder la pregunta diciéndonos, es que si usted multiplica 7457 por 20, si usted multiplica 29 por 257 le va a dar 7457, pero en realidad si hacemos la multiplicación correctamente, pues nos da otro resultado. Y esto es un poco pues una muestra de cómo estos modelos largos de lenguaje todavía tienen muchas limitaciones en matemáticas. Incluso, pues se ha visto Yo que le dije, oiga, usted que tanto estudia y tanto marica, y perdone, pero a mí no me está molestando usted que es acá marica. ¿Cómo hace? Yo no le pago sueldo, marica. Disculpe. Bueno, yo voy a seguir un poco con la charla y de pronto dejamos las preguntas para el final. Las investigaciones también revelan que estos modelos pues todavía tienen limitaciones particularmente en matemáticas, por ejemplo, si los comparamos con los resultados que los estudiantes puedan tener en las famosas pruebas PISA en la educación secundaria, ¿no? Y eso creo que es bastante importante tenerlo en cuenta porque si nosotros queremos integrar un chatbot a hacer funciones de tutoría con estudiantes y el chatbot está resolviendo mal los ejercicios de matemáticas, pues vamos a empezar a tener problemas en el proceso de formación del estudiante, ¿no? También tenemos que hablar de los sesgos y es que estos modelos largos de lenguaje pues van a implicar que tengamos la manifestación de sesgos morales que incluyen sexismo, algunas formas de racismo en contra de algunas minorías, por ejemplo, que el modelo largo de lenguaje traduzca la palabra doctor del inglés al español siempre como masculino en vez de también pensar que puede haber doctoras médicas, mujeres. También hablamos de sesgos estadísticos que son intrínsecos a estos modelos, que por ejemplo explican el hecho de que los modelos largos de lenguaje tiendan a usar
ciertas palabras más que otras y que tiendan a usar ciertos estilos de reacción más que otros, que creo que es algo importante para poder tener en cuenta dentro de la educación. Tenemos también otro problema que es la percepción sobre la inteligencia artificial. Muchas personas piensan que usar inteligencia artificial pues les genera poca confianza, que se siente un poco interpersonal, que no necesariamente los resultados van a ser los mejores. Y de hecho es algo que la encuesta que les estoy compartiendo también muestra, y es que el 54% de los estudiantes pues no encuentra que los cursos creados por inteligencia artificial pues tengan más valor que un curso creado por un humano, ¿no? También podemos hablar del desarrollo de inteligencia artificial centrado en pocas compañías tecnológicas como Microsoft, como OpenAI, como Google, que hacen que el contenido educativo tienda a ser homogéneo, que la forma en la que se presenta el contenido tienda a ser bastante homogéneo, que haya prioridad sobre ciertos contenidos, por ejemplo, el contenido de STEM sobre el contenido de humanidades, y que al final los estudiantes tengan como una forma de dependencia tecnológica. Entonces, para hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado, tenemos por un lado que la inteligencia artificial puede tener una influencia en el aprendizaje y que eso pues se puede ver en dos aplicaciones muy importantes. Una que es por un lado los sistemas de tutorías inteligentes y por otro lado también la personalización que puede tener de esos procesos de aprendizaje. Hablamos un poco de los problemas y los desafíos, la percepción de inteligencia artificial, pocas compañías tecnológicas, las alucinaciones de los modelos y los sesgos en las respuestas. Y ahora nos pasamos un poco al otro lado, ¿no? Un poco al lado del profesor, un poco al lado de la enseñanza. Y es que, pues, está esperado que la inteligencia artificial pueda también amplificar las capacidades humanas y automatizar diferentes tareas que los docentes realizan, como por ejemplo puede ser calificar, evaluar, que son tareas repetitivas y rutinarias, escribir reportes de los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo podemos ver en sistemas de calificación o evaluación automáticos, por ejemplo, con la aplicación de procesamiento natural del lenguaje, en donde vemos que modelos largos del lenguaje, pero también otras formas de redes neuronales nos ayudan a calificar, por ejemplo, ensayos o reportes de laboratorio, etcétera, etcétera. También la aplicación de visión artificial, en la que podríamos ver cómo ejercicios matemáticos pueden ser identificados por el chatbot y también calificados. Y en general también el uso de la inteligencia artificial generativa como un asistente docente que nos ayuda a preparar las clases, que nos ayuda a preparar talleres y que nos ayuda a preparar un poco las conferencias. Y eso abre un poco el debate entre si la inteligencia artificial va a reemplazar al docente, un poco lo que hablábamos antes, pero también la visión de los escépticos. Y es mucho discurso alrededor de inteligencia artificial, pero a la hora de la verdad es muy difícil que esos desafíos que veíamos antes pues puedan ser resueltos, ¿no? Eso es un poco como las dos perspectivas, el debate entre si va a reemplazar al docente y los escépticos. Y es que la verdad, el nexo entre la tecnología y el docente hoy en día pues va a ser innegable. El hecho de que yo esté aquí sentado haciendo una conferencia online, pues creo que demuestra que ese nexo entre tecnología y los procesos educativos pues va a ser es el pan de cada día. Y eso implica que nosotros tengamos una colaboración balanceada, bien sea porque las herramientas de inteligencia artificial puedan contribuir a esa parte que puede ser más rutinaria en evaluación y personalización, mientras que el docente puede traer también los saberes pedagógicos que tiene, el saber propio del conocimiento y las aplicaciones que ese conocimiento puede tener. En la universidad donde yo trabajo, de hecho, estaban desarrollando una investigación sobre este tema y es cómo la inteligencia artificial puede ser usada para mejorar el aprendizaje personalizado, particularmente el uso de una herramienta de inteligencia artificial en la formación del pensamiento computacional y de programación en educación secundaria, en donde hicieron una comparación entre un profesor que era muy experimentado en programación y otro profesor que era mucho menos experimentado, y les permitieron a los profesores usar la herramienta para apoyar distintos procesos de su clase, ¿no? Entonces el profesor, por ejemplo, usó la herramienta para refinar ciertas partes de la personalización a estudiantes que son menos aventajados,
y también le permitió a estudiantes experimentados que trabajar independientemente con esa herramienta. Y por otro lado, vemos el otro escenario en donde pues se le permitió a los estudiantes trabajar de manera independiente con la herramienta, pero el profesor monitoreaba un poco el proceso en un dashboard e intervenía cuando era necesario. Un poco más la aplicación de inteligencia artificial como tutor, como veíamos antes. Y entonces, esto lleva un poco a esa conclusión que pues, se veía venir, y es que el nexo entre la tecnología y particularmente la inteligencia artificial con los docentes muestra que puede ser adaptable a las circunstancias, que tiene que serlo, y que al final no es la tecnología la que va a marcar la diferencia, sino que el enfoque debe estar en cómo se utiliza y cómo se implementa, como sugieren algunos de los investigadores de ese proceso. Y esto viene también con problemas y con desafíos, ¿no? Y es que los profesores pues tendrían que aprender un poco más sobre inteligencia artificial, y esto ya es una carga adicional para todas las labores que tienen que hacer. También tendrían que aprender otras competencias digitales si las quieren implementar dentro de su práctica cotidiana, y eso implica un problema sobre cómo se puede resolver, ¿no? Y también que el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial pues tiene que incluir la perspectiva pedagógica de los docentes, quienes al final van a ser los usuarios finales. Tiene que incluir también la consideración de los problemas éticos y de las limitaciones de inteligencia artificial, pero también tenemos que empezar a evaluar mucho más el impacto que tiene el aprendizaje para que podamos hablar de aprendizaje basado en evidencia, porque hasta el momento pues hay muchas expectativas, pero poca investigación sobre si realmente tiene un impacto positivo en los procesos cognitivos de los estudiantes o no. Ya hablamos de enseñanza, ya hablamos de aprendizaje, ahora enfoquémonos un poquito más en las instituciones. Y es que en las instituciones los sistemas de AI pueden facilitar muchas de sus funciones administrativas y de las funciones académicas. Como yo les dije antes, pues algunas de las tareas que están relacionadas con el bienestar del estudiante como tal, pero otras que están relacionadas con el funcionamiento administrativo de las instituciones, ¿no? Nos vamos a enfocar únicamente en el primer ítem, en las tareas relacionadas con el bienestar del estudiante, no porque los otros no sean más importantes, sino porque yo siento que en el resto del programa del simposio pues van a encontrar más conocimiento sobre la aplicación en diferentes funciones administrativas en las organizaciones, ¿no? La inteligencia artificial trae ventajas a enfoques que ya existían para el bienestar de los estudiantes y cómo se evalúa y cómo se impacta desde los estudiantes, particularmente en las analíticas de aprendizaje, ¿no? Las analíticas de aprendizaje, para aquellos que no están familiarizados de pronto con el término, pues son un campo multidisciplinario que básicamente recolecta, procesa y analiza datos pues, para mejorar y comprender cómo funciona el aprendizaje, y utiliza aprendizaje automático de máquinas, estadística, ciencia de datos. Y tiene aplicaciones muy famosas como la predicción del éxito estudiantil, el hecho de que un estudiante pues, termine un programa académico, la personalización de materiales de aprendizaje, visualización en datos, en tableros y en dashboards y este tipo de aplicaciones, ¿no? Y algo importante es que con la inteligencia artificial tenemos la opción de hacer modelado predictivo. Y es que podemos construir una representación matemática de algunos datos para predecir un resultado específico. ¿A qué nos referimos con eso? A que imagínense por un momento que usted tiene un dataset en el que tiene manzanas y en el que tiene bananas, y entonces va a coger un modelo y le va a enseñar al modelo que las manzanas se ven rojas, que tienen una forma redonda, que etcétera, etcétera, y que las bananas se ven amarillas, que tienen una forma cilíndrica, pero que también pueden incluir una curva. Y el modelo va a utilizar todas esas variables y todos esos features, digamos, para aprender ciertas representaciones en la data, para que la próxima vez que usted le dé una banana que el modelo no haya visto, pues pueda decir, ah, hombre, esto yo puedo predecir con cierto nivel de confianza de que se trata de una banana, y este es un ejemplo un poco de ese aprendizaje supervisado. Eso tiene aplicaciones en las admisiones, en el proceso de identificación de estudiantes en riesgo, de la predicción del rendimiento académico como tal. Pero para darles un ejemplo, es como si tuviéramos un dataset que viene así, en donde yo tengo algunas variables, por ejemplo, el nivel de ansiedad que una persona tiene resolviendo un test,
cómo de bien mi estudiante maneja el tiempo, la motivación que ese estudiante tiene frente al estudio, el performance o el rendimiento académico que ha tenido frente a sus notas de matemáticas, física, etc. Y yo voy a utilizar todas esas variables para predecir si ese estudiante, por ejemplo, está en riesgo de no continuar con el programa. A un estudiante nuevo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un estudiante nuevo que tiene un puntaje de ansiedad en 4, maneja el tiempo en 5, tiene muy baja motivación, tiene notas matemáticas no tan altas, notas en física no tan altas, pues pueda predecir cuál es el riesgo de ese estudiante. Y la aplicación más interesante de estos modelos es que pues, pueden ser integrados a otras formas de tecnología. Por ejemplo, pueden ser integrados a dashboards. Y estos dashboards pueden ser compartidos con los padres de familia, con los estudiantes, con las mismas instituciones educativas, para que el consejero académico diga, ah, bueno, es que este estudiante presenta un riesgo alto. ¿Qué podemos hacer? Ok, en las estrategias para estudiar matemáticas no le ha ido muy bien. Ok, en el puntaje de física no le ha ido muy bien. Hay ciertos factores de riesgo pues para mostrar el estado que el estudiante tiene en ese momento. Y hasta acá todo suena muy bonito, todo suena muy ideal, ¿no? Yo tengo un modelo en el que aprendo cosas del estudiante, en el que aprendo basado en los datos de otros estudiantes y que puedo predecir si ese estudiante va a estar en riesgo o no. Pero así como vimos en las otras dos aplicaciones, pues en esta aplicación también hablamos de problemas y de desafíos. Y uno de los desafíos más importantes es la explicabilidad del modelo. El famoso problema de caja negra, que es muy popular en el contexto de aprendizaje profundo. Yo tengo un input, yo tengo un modelo de Machine Learning en el que no estoy muy seguro qué es lo que está ocurriendo y al final tengo un output, ¿no? Yo paso un poco los datos por este modelo, pero yo no sé muy bien cómo el modelo puede hacer la explicación. Y esto ha desarrollado todo un subcampo de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial explicable, ¿no? Y uno de los métodos más populares de la inteligencia artificial explicable, que básicamente trata de explicar cómo el modelo llega a esas conclusiones a las que llega, es decir, básicamente explicar qué es lo que pasa detrás de esa caja negra, pues es un método que se llama Line, ¿no? En el que vamos a tener una explicación no global del modelo, es decir, de cómo el modelo funciona para darnos una predicción específica, de cómo funciona el modelo para aprender y dar predicciones, sino que más bien vamos a tener una explicación sobre una predicción muy específica. Y eso es importante, porque si, por ejemplo, tenemos un modelo que nos permite predecir si un estudiante va a resolver un ejercicio de matemáticas correctamente usando como input variables psicológicas, el nivel de dificultad del ejercicio y el tema del ejercicio, y vamos a poder saber después de usar ese modelo si el estudiante en efecto va a resolver el ejercicio o no, pues podemos explicar un poco cuáles son esos factores que hacen que el estudiante lo resuelva. Entonces, como para ponerlo un poco en ejemplo, tenemos otra vez otro dataset recogiendo algunas de las variables personales del estudiante. Nuestra variable output, que aquí va a hacer referencia a predecir si el estudiante resuelve o no. Y con los métodos de inteligencia artificial explicativa, pues nosotros podemos tener un poco un resultado que se ve así. Por un lado, podemos tener la predicción como tal de cuántas probabilidades tiene este estudiante de resolver correctamente el ejercicio de matemáticas y podemos mapear un poco también cuáles son los factores que más influyen en esa predicción. En este caso, pues que el ejercicio sea bastante difícil, las notas que ese estudiante ha tenido en matemáticas, la facultad a la que pertenece, las horas que pasa estudiando matemáticas, etc., ¿no? Y esto es importante, pero también abre un problema, y un problema gigante. Y es que la explicación de los modelos puede no ser asequible para todos los actores involucrados, para los padres, para los estudiantes, para los profesores. Porque esta gráfica que yo les acabo de explicar en 35 segundos, pues probablemente no es tan digerible si uno no tiene experiencia con este tipo de modelos. Y ese es un problema que la investigación y que el desarrollo tecnológico también tiene que resolver. Algunos proponen que los modelos largos de lenguaje se puedan utilizar para explicar los resultados de otros modelos, y eso es algo que curiosamente en la universidad donde yo trabajo pues están tratando de investigar, ¿no? Pero también se abre otra pregunta, y es,
¿Es realmente útil compartir esos resultados? ¿Qué implicaciones tiene para el estudiante? ¿Qué pasa si yo me siento con un estudiante y le digo, oh, oiga, es que acabamos de aplicar un modelo de inteligencia artificial para determinar si usted va a terminar el programa de medicina o no? Y el modelo de inteligencia artificial nos dice que usted no va a terminar el programa de medicina. O sea que toda esa preparación que usted hizo durante 5 años o qué sé yo, durante 2 años o 3 años para prepararse para el programa de medicina, pues basado en la data que tenemos de estudiantes previos, pues nos muestra que usted no va a ser capaz de terminar ese programa, ¿no? Y eso, yo creo que tiene implicaciones severas, porque no podemos ser tan determinísticos en decir si este estudiante puede terminar un programa y este estudiante no, porque definitivamente no tenemos suficiente información en la mayor parte de los casos. Y eso también da pautas a un problema importante, y es que determinar el acceso a la educación y el curso profesional de la vida de una persona solamente basado en el output de un modelo de inteligencia artificial, pues genera controversia. Y eso es algo que se ha visto en el reglamento de inteligencia artificial aquí en Europa. El reglamento de inteligencia artificial aquí en Europa es básicamente una propuesta de regulación que permita clasificar los sistemas de inteligencia artificial de acuerdo a su riesgo, mitigar los riesgos mientras se facilite innovación, ¿no? Esta es la típica pirámide que ustedes encuentran en cualquier información alrededor del reglamento de inteligencia artificial. Va a incluir todos los riesgos que son inaceptables, los riesgos altos, los riesgos limitados y los riesgos mínimos. Los riesgos inaceptables son, por supuesto, aquellos que tienen una implicación mayor para la persona. Riesgos altos que están muy relacionados con los derechos fundamentales de las personas y que, curiosamente, educación está dentro de esos riesgos altos. Riesgos limitados en donde pues las implicaciones son un poco menores, y riesgos mínimos en donde estamos hablando de videojuegos, de filtros de spam, etc. Entonces, la principal conclusión también de esto es que definitivamente tener un sistema de regulación muy alto pues va a limitar la innovación en el campo educativo, y así como les mostré, pues hay muchos problemas que se necesitan resolver antes de aplicar inteligencia artificial en la educación 100%. Los requerimientos para el desarrollo y el deployment de herramientas de inteligencia artificial son costosos y demandan una alta experiencia técnica, y por consiguiente, pues tener más regulación extra pues, puede dificultar el proceso. Entonces, hemos hablado de instituciones de enseñanza y de aprendizaje. ¿Y el futuro? Entonces, pues yo la verdad no lo sé, y yo creo que el que les diga que lo sabe, pues les estaría diciendo mentiras, pero yo creo que hay algunas pistas con las que quiero cerrar la charla en 4 cosas que me parece súper importante que se lleven. La primera es que hay que prepararnos para la inteligencia artificial. Hay que continuar aprendiendo sobre inteligencia artificial. Justamente este tipo de jornadas son importantes para eso. Hay que aprender más usando inteligencia artificial. No tengamos tanto miedo una vez estamos conscientes de los riesgos, de las alucinaciones, de los sesgos, pues el ejercicio se vuelve un poco más enriquecedor. Y al final también tenemos que seguir aprendiendo más sobre aprendizaje usando inteligencia artificial. Esto es todo, y les agradezco mucho por el tiempo. Y me encantaría escuchar opiniones, preguntas, dudas, sugerencias, quejas que ustedes puedan llegar a tener, porque creo que es un espacio muy importante para compartir. Sí, voy a dejar de compartir para que pueda ver los mensajes, porque si no, no los puedo ver, ¿vale? Perfecto, David, me parece. Muchas gracias por tu presentación del día de hoy. Si hay más que preguntas, hay comentarios Vale. en el chat. Yo creo que en gran medida a todos los que trabajamos en universidad de educación superior, el día de hoy diríamos que entre el 90 y casi que el 100% de nuestros estudiantes utilizan inteligencia artificial. El tema es que también lo utilizan. En donde, como lo decía aquí Henry, en donde queda realmente que ellos piensen y que ellos realmente no se limiten solamente al uso y reproducir lo que les contesta la inteligencia artificial, sino que realmente hay un desafío muy grande para nosotros como educación superior, realmente para una correcta utilización de la inteligencia artificial. De acuerdo. Aquí pregunta un poco Henry, dice, bueno, creo que al final, en el resumen que hiciste de la presentación, nos da como, bueno, cuáles son los pasos a seguir. Está muy claro que
que esta es la problemática, que estos son los desafíos que tenemos que enfrentar. Pero bueno, ¿cómo empezamos a generar ese cambio, David? ¿Cómo logramos? ¿Cuál sería el primer paso para realmente encontrarles soluciones a estos desafíos y a estas problemáticas? Esa sería como mi pregunta, resumiendo un poco lo que leí en el chat. Pues, mire, yo la verdad es que esa es una pregunta que no es tan fácil de resolver, porque yo siento que distintos pasos pueden llevar a implicaciones diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Es como, pues yo puedo empezar a trabajar un poco en desarrollar modelos que sean mucho más confiables, por ejemplo, en la interacción con el usuario y a reducir la cantidad de alucinaciones. Y hay algunos métodos que pueden hacer que el chatbot devuelva información más puntual, más concisa y mucho más correcta. Pero pues estamos perdiendo todo el resto de las implicaciones sociales que tiene, ¿no? Como el hecho de que los profesores no estén listos para usar la tecnología, que los estudiantes mismos no estén listos para usar esa tecnología. Entonces yo creo que no se trata un poco como de ver como qué área puede ser el primer paso para tener mayor influencia. Yo creo que es sentarse de una manera interdisciplinar entre los profesores, entre los desarrolladores, entre las compañías que tienen una mayor influencia en esto y las universidades, por supuesto, y empezar a pensar en estrategias, en políticas que puedan como tener un alcance mucho mayor. Y creo que algunas universidades lo están haciendo. Por ejemplo, aquí en Europa es bastante común que las universidades desarrollen toda una política de inteligencia artificial, pero es difícil que los docentes sean escuchados, que los estudiantes sean escuchados, porque, claro, la tecnología cambia muy rápido. Pero yo sí iría concretamente a que el primer paso es sentarse con equipos multidisciplinares, con la perspectiva de los docentes con la perspectiva de los desarrolladores en general. Y mire que yo veo un comentario ahí de lo que pone Henry y creo que es súper importante. Justamente estaba viendo yo hoy un paper que salió sobre las implicaciones cerebrales que tiene el uso de ChatGPT para escribir ensayos, y los resultados es que pues hay menos... hay menos impacto positivo del que uno esperaría. Pero bueno, eso está por verse, ¿no? Bueno, David, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que este es un tema que es súper importante para nosotros y para la realidad de lo que son las universidades y la educación superior. Te agradecemos habernos acompañado.